Buenas noches, mi nombre es María Buenas Victoria noches. Morales. ¿Cómo están? Espero todos muy bien. Muchas gracias, Damos inicio doctora. entonces, damos inicio entonces a nuestro masterclass del día de hoy, nuestro módulo número 2. Vamos a hablar de un tema que de pronto siempre nos mantiene un poquito inquietos y es la formación de anticuerpos en el uso de la toxina botulínica tipo A y sus implicaciones clínicas. Vamos a empezar entonces diciendo que esta es una charla que nos patrocina AVI, por lo tanto, digamos, sí tenemos conflicto de intereses, sin embargo, la presentación es toda basada en la experiencia profesional de cada uno de los unas bases muy simples de lo que es la inmunología y cómo se generan los anticuerpos. Ahora con todo el tema de la pandemia, de pronto nos vimos muy inmersos en el tema de las vacunas, en estudiar y recordar un poquito qué era el sistema inmune y la generación de antígenos y anticuerpos. Recordemos que los anticuerpos son unas proteínas que hacen parte del sistema inmune y que van circulantes por la sangre. Cuando éstas reconocen una sustancia extraña para el organismo, como son los virus, las bacterias o las toxinas que estos microorganismos puedan producir, las neutralizan. Una vez el cuerpo se ha expuesto a una sustancia extraña para él, esta sustancia se llama antígeno y los anticuerpos producidos en la sangre empiezan a atacarlo o a neutralizarlo. Lo mismo, es un mismo diseño básico lo que se aplica para la toxina botulínica tipo A. Y recordemos que la toxina botulínica tipo A es un producto biológico, por consiguiente una estructura molecular proteica muy compleja y pesada. Recordemos también, como ya lo hemos dicho en otras charlas que hemos tenido, que hasta el momento no existen productos biosimilares entre los biológicos y menos entre toxinas. Y aunque parecidas, no son iguales. Cada uno de estos productos que sale al mercado es un producto de referencia distinto a los anteriores. Por lo tanto, con diferencias sutiles en las secuencias proteicas, lo que también hace que su antigenicidad sea muy variable y diferente. Esta generación de anticuerpos neutralizantes se da debido a que esas proteínas biológicas como la toxina botulínica tipo A induce una respuesta inmunológica cuando se usa en humanos. Estas proteínas de la neurotoxina y las proteínas auxiliares estimulan la producción de anticuerpos en determinados epitopes de las proteínas. Algunos de estos anticuerpos pueden ser neutralizantes, o sea, que bloquean el efecto biológico esperado cuando usamos toxina botulínica A y por lo tanto puede disminuir el beneficio clínico, o sea, tenemos un fallo terapéutico por la producción de estos anticuerpos. El riesgo de la formación de estos anticuerpos depende de distintos factores, los cuales pueden variar de formulación a formulación. Y esto incluye las propiedades físico-químicas específicas del producto, la dosis acumulativa total de los productos, las altas dosis por tratamiento y la frecuencia en que se repite dicho tratamiento. Los diferentes estudios nos han mostrado una variabilidad en la tasa de incidencia de la aparición de estos anticuerpos y esta puede variar desde 0 a 3 hasta el 27% para formulaciones como abotulinum y onabotulinum y con mucha menor frecuencia en incobotulinum, que ese es el caballito de batalla a la hora de ofrecernos incobotulinum. Esta incidencia va aumentando progresivamente con el tratamiento cuando se hace crónico, cuando la usamos por varios años, y también depende de las altas dosis que podamos usar en distintas indicaciones. Siempre la pregunta que nos dando cuando tenemos si hay una formación de anticuerpos neutralizantes es cómo hacemos esa medición, cómo la pedimos, si está disponible en nuestra. Hay diferentes estudios que nos plantean diferentes alternativas, sin embargo, no llegan a una conclusión.
solución unificada de cuál es la conducta a seguir. Nos proponen el método de ELISA por inhibición para la detección de anticuerpos neutralizantes. También el método de ELISA por absorción para detectar anticuerpos contra complejos proteicos accesorios. Estos métodos aún no están estandarizados, pero sí se ha visto que se vuelven indetectables hasta en 6 años dichos anticuerpos. Hay factores asociados que empeoran la producción de anticuerpos neutralizantes, o sea, la aumentan. ¿Cuáles son esos factores que se asocian a un aumento en la producción de anticuerpos neutralizantes? Pues los tratamientos consecutivos y repetitivos. Esto va generando una dosis acumulativa. También el hecho de aplicarlos en intervalos cortos, menores de 12 semanas. También las dosis altas que se utilizan por cada aplicación, los famosos retoques y refuerzos tan usados en la parte estética, en la que dicen, ven, para mejorar aún más esas líneas te hago un retoque. Y ya la parte intrínseca del paciente, como son los antecedentes genéticos que pueden dar un mayor factor de riesgo para la inducción de estos anticuerpos. También algunas moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. La inmunogenicidad, entonces, es una preocupación cuando hablamos de múltiples switch entre toxinas. Como vemos en nuestro medio, estamos muy expuestos a estar cambiando el tipo de toxina para el paciente, de acuerdo a cómo no lo dispensen, los cambios que se hagan, el comprador, las distintas licitaciones que hayan autorizado los aseguradores. Pero sí debemos tenerlo muy en cuenta y debemos tenerlo siempre presente cuando administramos medicamentos biológicos. Esta inmunogenicidad puede no aparecer en todas las poblaciones o con todas las indicaciones. Estos mecanismos de inmunogenicidad no se comprenden en su totalidad porque muchas indicaciones no presentan realmente un alto riesgo de la aparición de anticuerpos neutralizantes. Los estudios clínicos para esa determinación de anticuerpos no está estandarizada, como les dije ahora, y el sistema inmunológico es más sensible que las herramientas analíticas que poseemos en la actualidad para su estudio. Entonces nos viene una pregunta. Los múltiples cambios de producto de toxina botulínica, o sea, cambiar por diferentes productos en un mismo paciente, ¿qué nos puede acarrear? Pues estos múltiples switch realmente generan preocupación en el ámbito médico, ya que al ser productos diferentes, el comportamiento clínico y los resultados son diferentes. De la misma manera, preocupa el reto inmunológico al que estamos sometiendo a ese paciente con estos múltiples switch, ya que estamos estimulando hipotéticamente la generación de anticuerpos neutralizantes para todas las toxinas usadas, lo que conlleva a que no haya una respuesta o que tengamos un fallo terapéutico en el manejo de ese paciente. Cuando se presenta una falla terapéutica y sospechamos que es por la aparición de anticuerpos neutralizantes, este autor nos propone este algoritmo para tenerlo en cuenta. Inicialmente, si lo sospechamos, él nos dice que solicitemos inhibición por ELISA. Si es positivo, debe pararse la aplicación de toxina por 6 meses. Si es negativo, debe continuarse. Si hay respuesta, pues no pasa nada, continúa con su tratamiento, pero si no hay respuesta, o sea, si el paciente sigue en falla terapéutica, debemos solicitar una absorción por ELISA. Si es positiva, la aparición de anticuerpos, esperar 6 meses. Si es negativa, continuar con la aplicación de la inyección de toxina. Si no hay respuesta, necesitan otros test más avanzados que pueden ser requeridos para evaluar esta situación. Este algoritmo es propuesto por un estudio que se dio en falla terapéutica en pacientes con indicación estética. Entonces, en evidencia que tenemos, cada vez vamos encontrando un poco más estudios, sin embargo, estudios que no tienen una
fuerte importancia estadística. La mayoría son seguimiento de casos o reportes de casos. Sin embargo, vamos viendo cómo en algunos autores van encontrando cosas interesantes. Por ejemplo, la formación de anticuerpos neutralizantes en pacientes con distonía cervical es más frecuente en pacientes jóvenes, según el estudio. Reportan, aunque decimos que las dosis en estética son bajas, sin embargo son los que más reportan el fallo terapéutico al no encontrar una mejoría en las líneas glandulares. También lo asocian mucho con la edad. Este es un consenso de la experiencia y las recomendaciones de un grupo de expertos en una reunión en el área pues del Pacífico Asiático. Ellos nos muestran algunos cuadros interesantes a tener en cuenta al momento. Y es como cuando hay una falla en el tratamiento secundario o cuando se sospecha una falla en el tratamiento por la formación de anticuerpos neutralizantes, vemos como la indicación estética no es de gran importancia, según ellos. Hay posibles o pocos pacientes que han tenido alguna experiencia, dicen que un 24%, hablan también de que algunos muestran, un 57% muestra unos signos parciales de pobre respuesta secundaria y un 19% definitivamente entra en falla por la presencia de anticuerpos neutralizantes, un 19%. Así nos muestran con estas barras cómo cuando se sospecha y cuando se confirma la falla en el tratamiento con la formación de anticuerpos. Ya vamos viendo cómo el switch entre las toxinas, entre los complejos proteicos, van empeorando la aparición de estos complejos y digamos que su conclusión y su principal conclusión o su recomendación es utilizar toxinas más puras, que no tengan tantas proteínas accesorias y que tengan una fuerza de evidencia científica para su respaldo. Esto era lo que tenía como para recordarles antes de empezar la discusión o el conversatorio. Muchas gracias, doctora María Victoria. Buenas noches para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Zuluaga. Me dicen el profe Zuluaga. Les invito a que estemos en contacto en redes, Twitter, @mdfarmacólogo. Y después de haber escuchado esta sesión con la doctora María Victoria, pues quisiera aprovechar los siguientes minutos para invitarlos a que nos hagan preguntas, por favor, en el chat disponible. Le pido a la doctora Mónica que esté pendiente de si hay una pregunta del auditorio y mientras surge alguna quisiera discutir con la doctora Morales algunos aspectos derivados de la presentación. Un aspecto importante en la generación de anticuerpos neutralizantes parece ser también aquel problema que se puede generar cuando se presenta un switch no médico. Ese switch no médico, un intercambio entre toxinas por un tercero que no es el médico en interacción y consentimiento con el paciente, nos puede generar retos adicionales. Así que de esto quisiera hacer una primera pregunta a la doctora y es, cuando se va a presentar un switch médico, ¿cómo, doctora Morales, ha hecho usted en su práctica para explicarle al paciente que igual se somete a un riesgo y que se puede presentar esta reacción de inmunogenicidad? ¿Le solicitaría al paciente algún consentimiento informado? Y cuando se presenta el switch no médico y usted se entera de esa situación, ¿cómo conversa con el paciente sobre ese evento? Bueno, esto es algo que se está volviendo cada vez más frecuente en nuestra práctica clínica. La situación es preocupante, sobre todo al momento de que ese switch no se da con productos, se me acaba de olvidar la palabra,
los productos pues que tienen los estudios avalados, sino que se nos dan con productos que no tienen la suficiente fuerza de medicina basada en la evidencia. Siempre que hay un cambio de producto, se lo explico al paciente. Si tengo la experiencia en el cambio del producto y tengo, digamos, yo tengo esa precaución muy personal, sobre todo por la formación de anticuerpos neutralizantes, de esperar un tiempo adicional para, digamos, se barran lo más que se pueda los anticuerpos del anterior producto. Siempre le digo al paciente, le explico que es otro producto que puede tener unos efectos diferentes ¿en qué? En el tiempo, en la intensidad del producto, del efecto, puede servirle más, puede servirle menos, puede tener unos eventos adversos que de pronto no teníamos con el anterior. También le explico que las dosis son diferentes, aunque digan todos 100 unidades, el hecho de ser productos biológicos diferentes no tienen la misma equivalencia en unidades. Es importante tener eso en cuenta. Cada producto se maneja de manera individualizada con las recomendaciones para cada producto. Y le pido un consentimiento informado en el que especifico que se le está cambiando el producto por una razón no médica, ¿sí? Cualquier situación que suceda con ese paciente es responsabilidad médica, pero cuando hacen esos switch no médicos, ya nosotros quedamos como en el medio de esa batalla. Entonces, siempre le explico al paciente. La gran mayoría no aceptan, y la otra situación es que si yo no conozco o si no tengo la experiencia y no he tenido el suficiente entrenamiento con el producto, prefiero no aplicarlo y que se lo envíen a otro aplicador. Eso es personal, pues. Por supuesto. Le agradezco la recomendación, doctora. Doctora Mónica, ¿alguna pregunta del chat? ¿Puedo tener unos minutos más de conversación con la doctora Morales? No, doctor, por el momento no tenemos preguntas. Si quieren, al final podemos realizar todas las preguntas mientras pueden hacer el conversatorio y invitarlos, así como usted dijo, doctor, a hacer preguntas por medio del chat. Muy bien, entonces, doctora Morales, aprovecharé estos minutos que nos quedan antes de darle la bienvenida a la doctora Laura para que hablemos de un punto. Yo tengo que recordar en este instante una diapositiva que usted nos presentó en su discurso, en el que hablaba de unos factores de riesgo asociados a la producción de anticuerpos neutralizantes. Y hablaba de un tratamiento repetitivo, unas dosis acumuladas, un intervalo corto, dependiendo de cuánto doy, pero también tocaba un tema de retoques o refuerzos. Solo conozco una toxina hasta la fecha, que es Botox, que tiene los estudios que le muestran a uno en una escala dosis-respuesta qué va pasando con la formación de anticuerpos neutralizantes en el tiempo. Yo creo que todos hemos leído ese material en algún momento, que no es nuevo por demás. Y uno tiene una temporalidad o separación en el espacio adecuado en los pacientes que trata de seguir ese esquema sin que por eso sea extrapolable a otro tipo de toxinas botulínicas, incluso toxinas competidoras. De manera que, siguiendo ese esquema con Botox, pues el médico trata de respetar ese espacio de administración, como sabe uno, para en esos intervalos de semanas, ojalá sean más de 12 entre uno y otro, pues no tenga que sufrir el paciente. Pero las poblaciones que hoy en día tratamos cada vez más están expuestas a tratamientos cosméticos. ¿Cómo cree usted que puede influir que un paciente que está bajo un manejo para una patología cualquiera, por ejemplo, medicina física y rehabilitación en cualquiera de las indicaciones, pues reciba la toxina y a su vez pues quiera desarrollarse un procedimiento cosmético y pues reciba unas pequeñas cantidades en el medio de una toxina durante ese intervalo de administración que se estaba respetando por parte de otro profesional? ¿Cree usted que eso puede influenciar de alguna manera los hechos que estemos viendo, acortamientos en las duraciones de los efectos de las neurotoxinas? ¿Cree usted que eso es importante? ¿Y cómo pudiéramos mejorar el registro entonces nacional para que
se mejore la trazabilidad e incluso qué sugerencia tendría usted para que conociéramos mejor esa información? ¿O recomienda usted siempre preguntarle al paciente entonces si se hizo algún procedimiento cosmético en esos intervalos, si es que eso para usted es relevante? ¿Qué opina sobre ese tema? Bueno, a ver, doctor, no solamente en estética, esta es una experiencia personal. Pacientes con espasticidad cursan también algunos, y con distonías pueden cursar algunos con disfonía espasmódica. Es muy difícil que el laringólogo esté con el fisiatra o con el neurólogo al momento de la aplicación para laringe. Tratábamos de consensuar de que esa aplicación no distara de la otra de más de 48 horas, tratando de unificar esa aplicación precisamente para no exponer a los pacientes a aplicaciones repetitivas en lapsos cortos de tiempo. Eso sucede en indicaciones terapéuticas. En estética siempre le digo a los pacientes, sobre todo las mujeres y sobre todo de cierta edad o de ciertas profesiones que se quieren ver mucho más rejuvenecidas, que tengan en cuenta que si se aplican mucho, pues con todo respeto, de pronto no muy aceptado por algunos, les hago dar un poquito de temor de que si empiezan con mucha frecuencia la aplicación de toxina ya no les va a servir. Entonces van a seguir con su cefalea, se les va a empeorar su distonía y aparte de eso tampoco les va a servir para la parte de las líneas de expresión y de las líneas labiales. Soy muy enfática, de pronto yo soy un poquito más obsesiva, compulsiva con el tema, pero me parece que un tratamiento que da tan buenos resultados, desperdiciarlo por no tener en cuenta los tiempos y correr el riesgo de que se formen los anticuerpos y después no obtener un resultado como el que teníamos, es bastante peligroso y poco sano para el paciente. Entre todas las recomendaciones que yo les hago está esa. Y no solamente, como les digo, para la parte estética, sino también cuando tenemos patologías combinadas que requieren la actuación de diferentes especialidades al momento de la aplicación. Muchas gracias, doctora. Aprovechando unos minutos que nos quedan dentro de este conversatorio, quisiera retomar esos factores que usted nombró que me pareció tan interesante. Uno de ellos eran los factores genéticos que hacen que sea más propenso a tener esa producción de anticuerpos. Una característica importante también puede ser la edad y la condición, no solamente de nuestro sistema metabólico, si así se quiere ver, de nuestra madurez en muchas cosas del sistema inmunológico, sino también probablemente la capacidad de respuesta en nuestro sistema genético es diferente de acuerdo a la edad. Yo personalmente no tengo mucha información sobre el tema porque creo que no se ha concentrado en mostrar qué pasa en niños versus adultos. Pero en su práctica, ¿cómo cree que se puede dar esa diferencia? ¿Cree usted que el asunto de la formación de anticuerpos neutralizantes en la población pediátrica podría tener mayor o menor o igual comportamiento respecto a los adultos? ¿Cómo ve usted ese fenómeno? Doctora María Victoria. Hola, ¿me escuchan? No sé si soy solo yo o fue que la doctora se le detuvo la... No, doctor, creo que hubo un inconveniente y la doctora creo que se le cayó la conexión por un segundo. Ya está retomado, ya están retomando y estamos solucionando los temas logísticos. Disculpen a todos. Ok, les agradezco entonces que esperemos un instante y mientras tanto, pues vamos aprovechando, si quieren, voy presentando mientras la doctora se reconecta, antes que presente la doctora
Laura Rendón. Ella es química farmacéutica, es magíster en farmacología y es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y también trabaja en el Hospital Universitario San Vicente Fundación como profesional en el área. Con ella vamos a tratar unos aspectos que veo que hay una pregunta relacionada con el tema. Hay un par de preguntas en el buzón que nos refiere uno de ellos sobre la seguridad o los efectos adversos que puede tener cuando se aplica en glándulas salivales a los 15 días, y otra pregunta en la que nos señala la asistente cómo maneja el tema de la aprobación de medicamentos de diferentes toxinas, considerando pues que los terceros cuando van a INVIMA alegan que tienen finalmente la aprobación inicial del organismo regulador en Colombia, y que me imagino lo que quiere decirse es que tienen las mismas indicaciones o no. Esa pregunta creo que la conferencia de la profesora Laura va a dar buenas luces, porque durante su charla pues vamos a hablar de algunos conceptos sobre medicamentos biológicos, biotecnológicos, biológicos similares, en fin. Creo que puede tener buena cabida también para adelantar esa discusión. ¿Pudimos recuperar a la doctora para el conversatorio o avanzamos entonces con Laura para no perder tiempo y luego volvemos a la pregunta con... No, Doc, tiene un problema de conexión, entonces si quieren continuamos con la doctora Rendón y luego damos continuidad al conversatorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica. Por favor, doctora Laura, no la veo todavía en pantalla. Por aquí estoy, estaba esperando que usted finalizara, doctor Andrés. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Muchísimas gracias. Vamos entonces a atender a esta segunda parte de la charla. Hubo unos términos bastante interesantes que nos dieron los doctores en la sesión anterior. Nos hablaron de diferentes marcas, nos hablaron de medicamentos de referencia, de competidores, hablaron de onabotulinum, incobotulinum, anticuerpos neutralizantes, y entonces nos vienen como unas dudas sobre, bueno, ¿qué significan todos estos términos? ¿Por qué en este momento es tan importante ese término de anticuerpos neutralizantes? Porque hace unos 20 o 25 años pues no se tocaba ese tema. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué es importante empezar a separar los medicamentos? Y de eso entonces es lo que vamos a hablar en esta sesión. Primero les quiero entonces contar que esta charla fue contratada por Allergan, que es una compañía de AVI. A mí me están pagando por dictar esta charla. Eso no significa que yo sea socia ni esté vinculada laboralmente con ninguna empresa farmacéutica. En el último año fui contratada por algunas empresas para dictar conferencias, pero lo que ustedes van a ver en este momento es un contenido académico, producto de mi experiencia profesional, en la cual Allergan o AVI pues no tuvieron injerencia. En este espacio, entonces, vamos a hablar de medicamentos biológicos y medicamentos de síntesis, de medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos, de biosimilares y biológicos no comparables. Vamos a recordar, aclarar o conocer las diferencias que hay entre todos estos términos. Hablaremos de sustitución automática, de calificadores biológicos y de extrapolación de indicaciones, y yo creo que con esto podemos concretar algunas de las ideas que nos dieron en la sesión anterior. Comenzaremos entonces hablando de medicamentos biológicos y medicamentos de síntesis. Para presentar las diferencias siempre encontrarán en mis presentaciones los medicamentos de síntesis como un conjunto de legos apilados y los medicamentos biológicos con un ser vivo, en este caso pues es un Hodgkin. La razón para presentarlo así es generar en ustedes la sensación de la simplicidad de los medicamentos de síntesis versus la complejidad de los medicamentos biológicos. Hasta hace algunos años hablábamos de los medicamentos con un solo paquete, pero a partir de que empiezan a crearse los medicamentos biológicos y biotecnológicos, es necesario separar el pool de medicamentos en dos grandes ramas: los medicamentos de síntesis, que son diseñados de manera sintética, y los medicamentos biológicos, que son diseñados a partir de organismos vivos o de sus tejidos. Pero realmente, ¿será que es tan importante diferenciarlos? O sea, pues, ¿qué tan diferentes pueden llegar a ser estos dos grupos de medicamentos? Para poder responder esta pregunta,
vamos a presentar la estructura de la toxina botulínica y para ello hablaremos primero del peso molecular. Acá les presento dibujada la toxina botulínica y su estructura química. Ella cuenta con 1319 aminoácidos. Entonces es una proteína, es muy grande, pero ¿qué tan grande con respecto a un medicamento de síntesis? Para poderla comparar con un medicamento de síntesis, vamos a representar uno solo de los aminoácidos de esa toxina botulínica y acá les presento la fenilalanina. De los 1319 aminoácidos que tiene esa toxina botulínica, acá les estoy presentando solo uno de ellos y lo vamos a comparar con una molécula pequeña. Acá les presento el omeprazol y el esomeprazol. Entonces, lo primero que quiero que quede muy claro es que un medicamento de síntesis es tan pequeño como uno solo de los aminoácidos de una molécula grande. Desde el punto de vista de peso molecular ya vemos que son absolutamente diferentes, son muy, muy diferentes en tamaño. Pero ¿qué pasa en estructura? Cuando nosotros miramos el omeprazol y el esomeprazol, que por eso les presento las dos moléculas, a ninguno de nosotros nos queda duda alguna de que estos dos compuestos son diferentes, de que son medicamentos distintos y que nosotros no podemos cambiar uno por el otro de manera arbitraria. Pero si ustedes se concentran mirando la estructura de esos dos medicamentos, va a ser bastante difícil encontrar las diferencias, salvo por acá tenemos este grupo en la parte de arriba, acá en la parte de abajo, y acá este grupo carboxilo está en la parte de arriba y acá está en la parte de abajo. De resto, la estructura de la molécula es exactamente igual. Aquí nosotros decimos que estos dos medicamentos son isómeros, pero son diferentes, claramente diferentes. Lo primero que yo quiero que ustedes piensen es qué tantas diferencias de este tipo podemos encontrar en una molécula proteica que tiene 1319 compuestos similares a ese. Además, no solamente es eso, es que van apilados uno tras otro y la estructura no es una estructura plana en dos dimensiones como lo podemos ver para moléculas pequeñas, sino que esto es una estructura tridimensional. Ustedes le tienen que dar una estructura en 3 dimensiones donde se va plegando la proteína sobre sí misma a lo que llamamos estructura ternaria y además se puede pegar con otras proteínas formando una estructura cuaternaria. Entonces, desde el punto de vista de estructura, es muchísimo más complejo un medicamento biológico que un medicamento de síntesis. Entonces ya tenemos peso molecular y estructura. Otro proceso bien importante y bien diferente entre estos dos productos es el proceso de producción. Acá les presento el proceso de fabricación de una molécula pequeña, específicamente el acetaminofén, que es una de las moléculas pequeñas más usadas en el mundo, y por este lado les presento el proceso de producción de una molécula grande muy conocida y quizás de las más sencillas que hay, que es la insulina, producida por técnica de ADN recombinante. ¿Esto para qué? Para que entendamos la diferencia que hay desde el proceso de producción. Para fabricar una molécula pequeña, lo primero que tenemos que hacer es una reacción química. En el caso del acetaminofén, se mezcla el paraminofenol con el anhídrido acético en una mezcla específica de pH con un movimiento y esto hace que se cree el acetaminofén. En este punto, cuando se da la reacción química, ya tenemos el acetaminofén. Posterior a eso, se filtra a través de unas máquinas, que es como un colador, para que las moléculas queden de un tamaño similar. Se muele la materia que queda, el medicamento acetaminofén, que puede quedar en moléculas muy grandes, en conglomerados muy grandes o muy pequeños, se muele y se tamiza, asegurando que el tamaño molecular sea similar, se pasa por unos punzones para comprimirlo y se distribuye. Así se fabrican los medicamentos moléculas pequeñas. ¿Eso quiere decir que son malos? Por supuesto que no. Son buenísimos, pero su fabricación es simple y sus moléculas son simples. Ahora miremos cómo se fabrica la insulina por técnica de ADN recombinante. Lo primero que tenemos que entender es que contamos con el ADN humano, de ahí tenemos que partir y de ahí hay que tomar el gen que codifica para la insulina. No estamos tomando la proteína, estamos tomando el gen que codifica dicha proteína. Ese gen tiene que ser introducido en un vector. Un vector es un conjunto de una cadena de ADN que se mete dentro de una bacteria. En el caso de insulina se utilizan Saccharomyces cerevisiae o Escherichia coli, dependiendo del fabricante.
porque hay unos fabricantes que utilizan una célula de expresión y los otros otra, y este vector, que recuerden que es el gen que codifica para la insulina, con ese vector que ayuda a la fabricación de la proteína, se mete dentro de esta célula de expresión y esta célula, esta bacteria con el vector se mete en un bioreactor. ¿Cuál es el objetivo del bioreactor? Permitirle a la bacteria crecer, reproducirse, hacer su metabolismo de una manera muy sencilla con todos los nutrientes que necesita, para que la bacteria, cuando hace su metabolismo, produzca la proteína, porque cuando hace el metabolismo sí recorre el gen y produce la proteína, se duplique, genera nuevamente el vector con el mismo gen y va generando la proteína a gran escala. Cuando ya se tiene suficiente cantidad de proteína, es necesario purificarlo, porque miren que ahí no tenemos solamente la insulina, tenemos la bacteria, tenemos el vector, tenemos los nutrientes que se le dieron a la bacteria para crecer, tenemos los productos del metabolismo de la bacteria. Entonces esto tiene un montón de impurezas que es necesario retirarlas por diferentes mecanismos hasta al final poder obtener una proteína que es purificada. Entonces miren qué tan diferente es producir cada uno de estos medicamentos. Debido a que el peso molecular es distinto, la estructura es diferente y el proceso de producción es diferente, junto con otros términos que no hemos tocado en esta sesión, nosotros podemos concluir que cuando los medicamentos de referencia termina la patente y salen los competidores, estos dos grupos de medicamentos no se pueden tratar de la misma manera. Y esto lleva a que nosotros digamos que los competidores de los medicamentos biológicos innovadores o de referencia son diferentes del medicamento innovador, mientras que los medicamentos competidores de los de síntesis son iguales del innovador. ¿Esto realmente qué significa? Acá lo podemos ver con estos dibujos. Cuando nosotros sacamos competidores de un medicamento biológico, estamos sacando medicamentos biosimilares. ¿Son también perros? Sí, son también Hodgkin, sí, pero claramente son diferentes. Y esto es lo que quiero que les haga relación con los medicamentos. Nosotros podemos tener competidores de medicamentos biológicos de referencia muy buenos, pero eso no quiere decir que sean iguales. Son biosimilares, que es una forma bonita de decir que son distintos. Mientras que con los medicamentos de síntesis podemos decir que son iguales los competidores a los innovadores y por eso los llamaremos medicamentos genéricos. Al final de cuentas, tenemos medicamentos que son iguales que el producto innovador o de referencia. Pero entonces esto significa realmente que nosotros no podemos tener biológicos iguales, biosimilares e innovadores iguales. La realidad es que no. El proceso de fabricación de un medicamento biológico es tan complejo y es tan largo que podemos decir que el proceso es el producto. Dime tú cómo hiciste el proceso y al final yo te digo qué producto tienes. Y recuerden que cuando vence la patente de un producto innovador, no está obligada la casa matriz a presentar el proceso de fabricación. Solamente tiene que entregar la estructura, pero el proceso de fabricación lo tendrá que diseñar el nuevo fabricante. Y entonces, y la molécula puede ser igual. ¿Será que podemos llegar a una molécula igual? La realidad es que en este momento, con la tecnología que tenemos, es muy, muy difícil de decir que un medicamento o un producto proteico es igual que otro. Les voy a contar el ejemplo con la insulina. ¿Qué se hace cuando nosotros queremos dilucidar la estructura de la proteína insulina? Y recuerden que la insulina es una proteína que es pequeña. La toxina botulínica es una proteína mucho más grande. Pero ¿qué se hace en el medio cuando queremos saber cómo es esa estructura? Lo que nos dice la farmacopea es que se tiene que hacer un mapeo de péptidos. ¿Y qué es eso? Vean, un mapeo de péptidos lo que hace es que coge la proteína, así como yo les dije que tenía que ser en 3 dimensiones, que está pegadita, que tiene una estructura terciaria. Y lo primero que hay que hacer, si nosotros queremos saber qué tiene esa proteína, es meterle una enzima de restricción, como la que están viendo acá en la parte de arriba en el dibujo, que lo que hace es que me corta la proteína. Recuerden entonces, lo primero que yo hago para poder saber cómo es la estructura o cómo es la conformación de una proteína es partirla en pedazos. Y eso se llama mapeo de péptidos. Yo parto la insulina en pedazos, la pongo en una cromatografía o en un cromatógrafo que lo que hace es que me permite salir los diferentes pedazos de esa proteína en el tiempo,
los más livianos salen primero, los más pesados salen de último, y esto me da unos picos de absorbancia, que es lo que ustedes están viendo en el eje de la Y. La intensidad de esos picos hace referencia a la cantidad que hay de ese producto. Realmente no nos interesa entender claramente cómo se hace el mapeo de péptidos, sino que lo que me interesa que a ustedes les quede de esta parte es que hay que cortar la proteína en pedazos. Y si ya dijimos que es de gran relevancia la estructura tridimensional que tiene la proteína, lo primero que tenemos que entender es que no vamos a tener la estructura tridimensional de la proteína, porque la tuvimos que partir. Eso hace entonces que al final lo que nosotros tenemos cuando hacemos competidores de un medicamento biológico de referencia es un medicamento biosimilar, en el cual nosotros podemos encontrar que tiene un efecto farmacológico similar, pero no podemos asegurar que su estructura sea la misma. Y por lo tanto, el efecto farmacológico y los efectos adversos pueden diferir el uno del otro. Entonces ya con esto quedamos todos felices y decimos, bueno, entonces biológicos, los competidores son biosimilares, y de síntesis los competidores son genéricos, y se acabó la historia. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque los medicamentos biológicos en este momento no solamente se convierten en biosimilares cuando vence la patente, sino que hay otra rama que nos sale y son los biológicos no comparables. ¿Qué pasa con estos biológicos no comparables? Cuando vence la patente del medicamento biológico innovador o de referencia y empiezan a salir los competidores, hay dos formas en las cuales en Colombia pueden presentarse los estudios y se pueden presentar los fabricantes para adquirir un registro sanitario. Si esa información que presentan los competidores es un expediente completo, o sea, hacen como la misma estructura que si fueran el medicamento biológico innovador, entonces lo llamamos expediente completo y son biosimilares o igual productos de referencia. Pero también se pueden ir por la ruta de comparabilidad. En la ruta de comparabilidad se hace un estudio clínico en el cual se compara cabeza a cabeza el producto biológico innovador con el producto biológico que se desea incluir o el competidor para demostrar que son biosimilares. Cuando cualquiera de estas dos cosas ocurre, yo tengo productos que son diferentes del producto de referencia, pero que yo los tengo estudiados y me demostraron que tienen el efecto para lo que yo lo estudié y que son comparables con el otro. Pero ¿qué pasa con los biológicos no comparables? En Colombia contamos con una tercera ruta para la aprobación de medicamentos biológicos, que es la ruta abreviada de comparabilidad colombiana. En esta ruta lo que se define es que si el principio activo está altamente caracterizado, cosa que ocurre con todos los biológicos de referencia, porque el producto innovador pues tiene que caracterizar ampliamente su principio activo, entonces que si ese principio activo está altamente caracterizado, no es necesario hacer estudios in vivo o hacer estudios clínicos. Esto es muy grave, sobre todo cuando ya sabemos que desde el punto de vista in vitro no es posible encontrar completamente la estructura de la molécula. Lo único que nos queda es in vivo demostrar que el efecto es similar. Pero cuando estos estudios no se hacen, al final lo que podemos tener es un producto que difiere mucho o poco del producto original, que puede llegar a ser biológico biosimilar, pero que no lo sabemos porque no hay estudios que así lo definan, pero que podría llegar a ser muy diferente. ¿Qué pasa entonces con las toxinas botulínicas? El primer producto que salió al mercado de toxina botulínica fue el Botox, por lo tanto ese es nuestro producto de referencia. Tenemos por el otro lado dos productos marca Dysport y Xeomin que presentan expediente completo, por lo tanto son considerados productos biosimilares, pero también son productos de referencia por haber presentado el expediente completo. Y por el otro lado tenemos otros 3 productos que también se están comercializando en el país, que son biológicos no comparables. Algunos de ellos ya han ido presentando estudios para tratar de demostrar biosimilaridad con el producto de referencia, pero esto todavía está en estudio. Recordemos que la toxina botulínica existe desde antes que existiera la norma de biológicos para Colombia, que fue en el año 2014, entonces hay que esperar que estos productos se vayan poniendo al día en los estudios, pero hasta este momento la información pública disponible nos dice que estas 3 marcas serían biológicos no comparables. ¿Y qué diferencias entonces encontramos con los productos que hay en el mercado? O sea, ¿qué tantas diferencias se pueden evidenciar entre estas toxinas botulínicas?
Acá les presento 3 marcas comerciales diferentes y realmente lo que me interesa que miremos de esta tabla es las diferencias en el peso molecular. Miren cómo una marca pesa 900 kilodaltons, 900.000 daltons, la otra 400.000 y la otra 150.000. No hay que saber mucho de farmacología para saber que si algo pesa 150.000 y otra cosa pesa 900.000, las diferencias tienen que ser muy grandes entre un producto y el otro. Y como nos decía la doctora María Victoria, la cantidad de neurotoxinas que se requieren para 100 unidades de efecto es diferente también en las 3. Miren, acá se necesitan 0,73 nanogramos, 0,65 y 0,44. ¿Eso significa que una toxina botulínica es mejor o peor que la otra? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que son diferentes, que son productos distintos y que eso lo tenemos que tener muy claro. Teniendo entonces ya otra vez aclarados y reconociendo los conceptos indispensables sobre los medicamentos biológicos, nos queda una pregunta clarísima y es, bueno, si a nosotros se nos agota un producto o si un producto sale más barato que otro, podemos hacer sustitución de esos medicamentos. Si tenemos en el mercado diferentes marcas comerciales de toxina botulínica tipo A, nosotros podemos decidir cambiar entre marcas si así lo necesitamos, sea porque el producto no está disponible o porque hay un producto que es más rentable para las instituciones. La respuesta es que tenemos que saber qué es lo que se va a hacer. En la parte de arriba tenemos medicamentos de síntesis química y en la parte de abajo tenemos medicamentos biológicos y vamos a mirar cómo se puede hacer sustitución para cada uno de los grupos. Lo primero que debemos saber es, ¿vamos a hacer sustitución por prescripción o vamos a hacer sustitución automática? Cuando hablamos de sustitución por prescripción, estamos hablando del proceso en el cual el médico decide hacer un cambio entre una marca comercial y otra, suspende el tratamiento anterior y prescribe el tratamiento nuevo, y para ambos grupos de productos esto está completamente aprobado, sea medicamentos de síntesis o sea medicamentos biológicos. Pero por el otro lado tenemos la sustitución automática. Sustitución automática es cuando el prescriptor no tiene injerencia y desde farmacia o desde el punto de vista administrativo se decide hacer el cambio o el switch sin tener presente la parte de la prescripción del producto. Cuando hablamos de sustitución automática para medicamentos de síntesis, esto está aprobado porque al final son medicamentos iguales. Los medicamentos genéricos son considerados iguales entre sí e iguales al producto de referencia y por lo tanto hacer ese switch automático estaría aprobado. Pero cuando hablamos de medicamentos biológicos, esta sustitución automática no debería darse y no debería darse por algo muy básico y es que los productos son diferentes. Así como nosotros no cambiamos entre una marca y otra, por ejemplo, de los inhibidores de la bomba de protones, no es que, se acabó el omeprazol, dele esomeprazol, dele pantoprazol, eso no lo hacemos porque pensamos que con los medicamentos biológicos sí se puede. Recordemos que los medicamentos biosimilares son diferentes entre sí y son diferentes con el producto de referencia. Por lo tanto, hacer este switch o esta sustitución automática es una práctica inadecuada. Teniendo entonces presente... Doctora Laura, nos queda simplemente un par de minutos, por favor, para poder empezar la discusión. Claro que sí, ya vamos terminando. Entonces, sabiendo que la sustitución no es adecuada, pues, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? La forma más fácil de diferenciarlos es a través de los calificadores biológicos. ¿Pero qué es eso de un calificador biológico? Les presento el ejemplo con la toxina botulínica de 50 unidades en vial, que en Colombia se presenta con estas 5 marcas comerciales diferentes. Lo que nos dice la FDA es que nosotros deberíamos ponerle un nombre diferente a lo que ellos llaman calificador biológico a cada una de las marcas comerciales. Eso es una forma de cambiar el nombre del principio activo y de evitar que se nos confunda una marca con la otra. Así, si dentro de nuestros sistemas de catalogar los medicamentos en las instituciones los nombramos con esos nombres, pues ya no hay forma de hacer sustitución automática, porque la compra, la dispensación y la facturación se irían por códigos diferentes. Y ya para terminar, entonces, estaría bien extrapolar las indicaciones. O sea, bueno, está bien, yo no los mezclo,
pero ¿y qué pasa si yo necesito para una indicación una marca comercial, pero es la otra la que tiene esa indicación, como lo que les presento acá? Miren la cantidad de indicaciones que tiene Botox versus las indicaciones que tiene esta marca. La realidad es que no debemos hacer extrapolación de indicaciones porque las indicaciones están aprobadas para los estudios que ha hecho cada marca comercial y recordemos que los productos son diferentes. Con esto, doctor Andrés, termino. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Laura. Ya la doctora Morales también creo que se nos volvió a unir. Entonces voy a empezar con una pregunta primero para la doctora Laura, que estaba en el auditorio y viene del auditorio, y es en relación con el tema de cómo maneja usted el tema de la aprobación de INVIMA para otras toxinas, si los terceros en cuestión alegan que éstas tienen la aprobación oficial del organismo regulador de Colombia. Yo creo que son dos cosas asociadas. ¿Okay? Parece que todo tiene registro, pero todo es lo mismo. ¿Qué pasa con la extrapolación? Es parte de lo que usted explicó en la conferencia, así que por favor. Claro que sí. Este tema es difícil de manejar. Cuando llegan los diferentes fabricantes o los comercializadores de los productos a las instituciones, nos quieren vender la idea de que si tiene registro sanitario tiene que ingresar a la institución. Realmente uno como institución tiene la potestad de permitir qué producto ingresa y qué no, y como el INVIMA no está haciendo una revisión juiciosa en cuanto a la aprobación por esa tercera ruta, nos está dejando en las instituciones la responsabilidad de mirar si realmente los productos cumplen con lo que tienen que cumplir de manera preclínica y clínica. Tenemos que revisar los estudios de manera muy juiciosa, evitar que nos presenten los estudios de los innovadores, porque eso es otra cosa que sucede mucho. Uno pide los estudios y le presentan los estudios de los productos de referencia. Deben ser los estudios propios de sus moléculas y dependiendo de eso permitir el ingreso o no a la institución. Eso se da mediante la elaboración de un concepto técnico. Muchas gracias, doctora Laura. Una pregunta que teníamos pendiente con la doctora María Victoria antes de su cese de la interrupción por el hecho de los problemas que tenía con la señal de internet. Doctora María Victoria, ¿está disponible? Sí, claro. Estábamos conversando acerca de qué pasa con los niños y los anticuerpos neutralizantes, igual, diferente a los adultos. ¿Cuál es su experiencia respecto a ese grupo poblacional que podría ser un grupo de riesgo también dentro de esa diapositiva que usted presentó? ¿Qué opina de eso? Bueno, aquí me da mucha pena, de pronto quienes han compartido talleres conmigo son de las pocas personas que saben que yo no trabajo con niños, no aplico toxina en niños, por lo tanto no les hago seguimiento. Ya sería simplemente tratar de citar lo que se ha estudiado, pues lo que he leído, lo que he estudiado en conferencias de quienes tratan niños, lo que han mencionado, y ellos no lo toman como un problema. Definitivamente no lo mencionan prácticamente. Personas con gran experiencia en niños como el doctor Pascual en España, que empieza aplicaciones en niños desde los 2 años e inclusive a veces se atreve a empezar aplicaciones con niños de menor edad, no lo reporta como una dificultad que se le presente el fallo terapéutico. Entonces, es lo único que les podría aportar. Yo creo que volvemos a lo mismo que hablamos de la frecuencia de la aplicación, la dosis a usar, la pureza, o sea, que no usar toxinas con demasiadas proteínas accesorias. Sería como globalizar las indicaciones, pero realmente no les puedo contestar desde la experiencia porque no tengo experiencia en niños. Ok, y en el tema, por fuera de lo que son los niños y la experiencia, quisiera saber cuál es su concepto en relación con lo que presenta la doctora Laura y la extrapolación de indicaciones. Algo que no solamente lleva a que potencialmente haya problemas dentro de lo que pudiera ser uso de un medicamento en una indicación que no tiene una corroboración de que la unidad
potencia administrada corresponde a lo que ya se conocía con el otro producto que sí tiene esa evidencia. Pero ¿considera usted que la extrapolación de indicaciones a aquellos productos que no tienen evidencia también podría favorecer los anticuerpos neutralizantes? Posiblemente sí, porque es que, a ver, en Colombia el INVIMA es igual para todos los productos que van entrando de toxina botulínica. Prácticamente es como si lo copiaran y lo pegaran. Sería más interesante y más importante mirar cómo agencias reguladoras que son más estrictas en este proceso, como la FDA o como la EMEA, aceptan esas indicaciones para cada producto porque tienen una rigurosidad científica al momento de hacer la valoración y de aceptarlas en determinadas indicaciones. Hacer esa extrapolación de producto a producto no me parece algo sano ni saludable. Es mejor hacer la investigación de cuáles están aprobadas para determinada indicación, y si hay un switch o un cambio médico, definitivamente intentar con las que están autorizadas a nivel mundial para hacerlo, sin exponer tanto al paciente. En cuanto a los anticuerpos neutralizantes, volvemos al tema de la evidencia y del peso científico. Necesitamos que cada uno de los productos que vaya entrando, a medida que va pasando el tiempo, nos vaya mostrando los estudios propios, y esto indica también la presencia de anticuerpos neutralizantes o la presencia de fallo terapéutico con los pacientes. En ese orden de ideas, con lo de fallo terapéutico, deberíamos adquirir la cultura del reporte. El reporte no quiere decir que yo hice las cosas mal, no quiere decir que en el argot popular metí la pata. No, lo que quiere decir es que le estoy haciendo un seguimiento a mi paciente y que no me está funcionando, por lo tanto debo mirar cuál es la causa. Y de esa manera tener un porcentaje más claro de lo que ocurre con las aplicaciones. Y no simplemente ir haciendo las hipótesis, pero sin reportarlo. ¿Por qué? Porque ese paciente se ve expuesto a aplicaciones por otra persona y va a empezar a hacer la misma situación y no se va a detectar realmente un fallo terapéutico en él y cuál es la causa. Muchas gracias, doctora María Victoria. Esa era la última pregunta que tenía, y voy a ir con un comentario y una pregunta final para la doctora Laura. Doctora Laura, usted hizo una presentación muy sólida de cómo se daba la evaluación de todos estos conceptos de medicamentos biológicos, distinguir un biológico similar, un biológico no comparable, un medicamento que va por expediente completo. Yo quisiera puntualizar que realmente tenemos un producto de referencia que se llama onatoxina botulínica, Botox. Casualmente es el único medicamento junto a la aspirina que hace parte del lenguaje de la RAE. A todo le decimos Botox o aspirina cuando realmente son nombres comerciales, y pues onatoxina solo hay una, el ácido acetilsalicílico aspirina solo hay una, lo demás es competidores. Dentro de los competidores, sin duda, todos los competidores que tenemos disponibles, así tengan registro INVIMA en Colombia, surtieron algunos como expediente completo, y la gran mayoría de competidores que dicen ser Botox pues son competidores que no tienen el estatus de biosimilar. Forma fácil de revisarlo es ese libro morado en los Estados Unidos, donde uno puede comparar cuáles son los biológicos similares disponibles, y pues virtualmente muchos de ellos no están en esos países. Y no están porque pues no tienen la condición del ejercicio de comparabilidad para demostrar la similitud entre el producto A y B. A siendo el producto competidor, B siendo el producto de referencia, en este caso Botox. Poner simplemente en el mismo estatus como si todo fuera una toxina botulínica es, yo creo, ir en contra de toda la presentación que usted acabó de hacer, y es una confusión completa. De hecho, usted señaló que el nombre que habría que darles es biológicos no comparables. Así que es un punto bien importante de la charla, donde pues virtualmente tenemos una gran cantidad de productos biológicos no comparables que surtieron su aprobación en Colombia
a través de lo que hoy denominaríamos ruta o brigada de comparabilidad de acuerdo a su presentación. Y yo creo que eso es bien importante. Pero mi pregunta para usted, mi pregunta o comentario es, ¿cuál es el mensaje para casa? Porque a mí me ha tocado escuchar algunas personas que dicen, no, vea, todo esto es lo mismo, no hay ninguna diferencia, es terrorismo, incluso es el término que han empleado algunos, y yo creo que pues no es solo toxina botulínica, o sea, biológicos hay de todos los tipos, de todas las clases. La competencia es necesaria, pero hay que seguir unos estándares para demostrar esto. Así que, ¿cuál es su mensaje para la casa, para aquellos que piensan que esto es terrorismo o que eventualmente todo es lo mismo? ¿Cuál es su sugerencia, doctora Laura? Bueno, realmente lo que tenemos que tener acá muy presente es que no sabemos qué se están aplicando los pacientes. O sea, si no hay un estudio que demuestre que sirven, no sabemos si sirven o no sirven, y puede que sirvan, pero puede que no sirvan y puede que hagan daño. Y la única forma de poder saberlo es a través de los estudios. Y tenemos un gravísimo problema de farmacovigilancia, entonces no podemos esperar que farmacovigilancia nos vaya a ayudar, porque farmacovigilancia nos está juntando todas las marcas comerciales, todos los productos diferentes, como si fuesen todos toxina botulínica, nos los mete todos en un saco, y entonces encontrar eventos adversos de una marca particular es en este momento casi que una misión imposible. Lo que tenemos que garantizar para nosotros y para nuestros pacientes es que les estamos dando cosas que tienen los estudios suficientes que demuestran seguridad y eficacia. Lo que no son capaces de demostrarlo, no deberíamos estarlos usando, no sabemos al final qué es. Doctora Laura, muchas gracias. Ya siendo una hora de actividad que teníamos planeada y cumpliendo con el tiempo desde el instante que empezamos, doy paso a la doctora Mónica para que se despida de nosotros. Le doy muchas gracias a la doctora María Victoria, a la doctora Laura y a todos ustedes por haber estado compartiendo esta noche con nosotros desde los diferentes países. Veo que hay comentarios de Chile, de Venezuela, de nuestras naciones hermanas y por supuesto un abrazo a todos aquellos que están desde Colombia. Doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor y doctoras. Para mí es un gusto saludarlos y agradecerles por el acompañamiento esta noche desde AVI. Les deseo una excelente noche y los esperamos en el tercer BioFocus en 2 meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.